que Ya, estamos decadencia del teniendo patrimonio. Ok. en esta época. Entonces, igual, como usted puede conocer más, un poquito más que yo, Ujú. Un poquito le quería nomás, no tanto. le quería Cuéntame. preguntar igual, pues, ¿cuál era su visión también sobre la obsolescencia misma de la iglesia de los sacramentos? Bueno, mira, estoy grabando ahora la sesión por si después queréis revisar esto con más detalle, la respuesta. Mm, Pero yo creo que, claro, habría que primero pensar cuál es la función de la iglesia, ¿ya? claro. Si obsolece, si de alguna manera como que se vence, ¿qué se vence? ¿Cierto? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es su función? Esa sería mi primera pregunta. Y segundo, me preguntaría una segunda capa, que es ¿cómo realiza esa función? ¿Ya? Ya, Y eso, ahí pueden aparecer varios ítems de análisis. Entonces, cuando tú decís, bueno, ¿cuál es la función de la iglesia? Bueno, ahí podía empezar a enumerar. Tiene un componente identitario, tiene un componente ético y moral, comunica una enseñanza, es un vehículo que educa a una parte de la población, crea comunidad, etcétera. Entonces vamos a tener varias funciones. Cada función tú podrías ver, por ejemplo, cómo la realiza. Entonces tomemos la función identitaria, ponte tú, de generar identidad en torno a una creencia, identidad y unidad. Digamos que esa es una de sus primeras funciones, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo? sí, o sea, Identidad y unidad, genera identidad. ¿verdad? Darle un identidad y unidad. ¿Qué quiere decir esto? Expliquémoslo. Y desde la identidad, la iglesia trata de construir una imagen de lo que es una creencia, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, construye una identidad. Y unidad podría querer decir que le da un lugar donde se reúnan personas que pertenezcan a esta identidad. ¿Ya? Entonces eso sería como una función bien fundamental, sin ni siquiera hablar del marxismo, nada, sino que por un lado enseña una manera de ser y por otro lado le entrega un lugar de reunión a gentes que comparten esa manera de ser, ¿o no? Creo que estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, Que por exacto. lo menos eso es una de sus funciones. O si no, la iglesia no tiene ningún sentido. ¿Para qué hacer una iglesia? Y bueno, ¿cómo obsolece eso? ¿Ya? Y ahí está súper importante, porque el motor de esto, creo yo, de manera no menor, es la estructura de la creencia y la creencia misma, ¿verdad? Si no nos gustan las hamburguesas, ¿de qué sacamos con tener un restaurante de hamburguesas? ¿Verdad? El restaurante pierde su función, aunque esté hecho especialmente para ese fin, si la gente no consume lo que está Mm. vendiendo ese lugar, Entonces se eh, obsolece la creencia. pierde, sí, pues, pierde, Bien. pierde, claro, si la gente, por ejemplo, cambia su estructura de creencia y esa comunidad se disuelve, eh, entonces el edificio no tiene a quién enseñarle la identidad y no tiene cómo crear la unidad a una comunidad que ya no existe. Por lo tanto, el edificio queda desocupado, pierde su función primordial. Acuérdate que los edificios no tienen como función ser piezas de museo, sino que son cosas vivas. Eh, entonces, cuando pasa eso, bueno, ¿qué hacemos con el edificio? Lo Mm. cambiamos, lo botamos, lo transformamos en un restaurante, en un museo. Aparecen todas estas ideas de qué hacer con el edificio. Por ejemplo, ¿qué pasó con la casa de la Real Audiencia? ¿Sabéis lo que es ahora? La casa, ahora la oficina de correos, ¿o no? No, la casa de la Real Audiencia es la... ¿Qué es lo que era la casa de la Real Audiencia? Era un lugar donde estaba el gobernador de Chile, que estaba nombrado por el rey de España. Ahora la casa de la Real Audiencia es literalmente la Municipalidad de Santiago. Ah, ya. Ujú. Eso, Eh, pero igual, esa sigue siendo un edificio patrimónico. Tuvieron que cambiarlo un poco. Sí, claro, la Municipalidad de Santiago es un edificio patrimonial, pero lo tuvieron que Ya. cambiar. Y ahí venimos a la segunda parte de cómo obsolecen los edificios, cuando el signo ya no funciona. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, esto es un caso, lo que te voy a contar es totalmente real. ¿Ah? Eh, Voy a conectar mi tableta para dibujar. Siempre es mejor, los arquitectos nos comunicamos mejor con el dibujo, ¿no?
Sí. Voy a Sí. compartir acá la pantalla. Eh, Estamos esperando en todo caso que se junte más gente para dar algunos anuncios eh, de la asignatura. Aquí en las ventanas tengo, ya vamos a comunicar esta, estamos haciendo unos ejercicios un ejercicio de un rascacielos para con- eh, ya. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Vamos a aquí a añadir otra capa. Por ejemplo, el signo es otro elemento que puede caducar. El signo es el elemento del edificio, ¿verdad? Que comunica significado. ¿Ya? Ese es el signo. Y por ejemplo, la arquitectura hoy en día, ¿no es cierto? Nosotros estamos más acostumbrados a ver proyectos como estos, ¿no es cierto? No construyen el signo como lo hacían antes, ¿ya? Hoy en día yo creo que el signo del edificio está mucho más ligado a cómo se utiliza, ¿ya? A cómo es la Al, filosofía de su espacio, al más uso que le que, vamos a dar. claro, al uso que le vamos a dar, más que cómo lo tenemos vestido, ¿ya? Aunque siempre hay un aspecto como material del signo. Y en el caso, por ejemplo, de la arquitectura como la de los benedictinos, hay un alto contenido semiótico y de signo en la materia misma del edificio. El edificio en sí es como una escultura que comunica una serie de significados. Por ejemplo, el caso de la Real Audiencia, si tú conocías este edificio, está a un lado de la Plaza de Armas, tiene como esta forma. Acá está la Plaza de Armas, aquí hay una iglesia, creo. Por acá está el correo está acá al fondo. Tiene una forma. Aquí. Y acá está esta es la municipalidad. Su acceso principal es por la calle Estado. Ya. Aquí está Pedro Valdivia, en su caballo. Por si ahí, como para recordarte, acá está la Ahí está el pérgola cabello. o el color Sí, de... siempre me equivoco, es algo por el otro lado del metro. Claro, esta es Estado y esta es Catedral. La Catedral de Santiago está acá, con sus dobles torres. Y aquí y aquí, fíjate, ocurrió un fenómeno bien interesante. Esta fachada es la fachada de la municipalidad que da a la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Ujú. Y cuando era la Real Audiencia, tenía una terminación arriba que era muy típica eh, del barroco ibérico. Tenía como no, tiene que haber tenido alguna simbología, pero el elemento que tenía arriba decorativo era parte estilística del, eh, del barroco ibérico. Más o menos así era, yo no me acuerdo bien cómo, por lo tanto representaba, era un signo del poder de España, este como mascarón que tenía arriba, porque era lo que se usaba en ese minuto en las iglesias españolas, que eran iglesias que estaban también reaccionando a la creación de la iglesia protestante, entonces nace todo un estilo de arquitectura que apoya a la iglesia y a la corona, ¿ya? Y ese estilo se articulaba con ciertos elementos decorativos concretos, como estas volutas laterales, tenía varias cosas, ¿ya? De barroco ibérico. Esa terminación se rompe con la República y desaparece, creo que en un terremoto probablemente, o en un incendio, se perdió ese mascarón y se construyó otro. Pero cuando lo reedificaron en la República, no me acuerdo muy bien el contexto sobre el cual se reedificó, lo cambiaron. Y ahora ese frontis es completamente neoclásico. Tiene un frontón Mm, griego y tiene unas pilastras, pero es claramente neoclásico. Si tú lo veis, cambió completamente la terminación. El barroco, del barroco
por así decirlo, ibérico, y acercarse al neoclásico francés. Y el neoclásico francés, en toda América, es el lenguaje de la república. ¿Es eso, no? Claro, siendo Francia, Francia fue la primera república, ¿no? En efecto, por lo tanto, todos los estilos nacionales que hablan de la república son neoclásicos. Enumerémoslo. El Congreso Nacional, que está ahí en Compañía, un poquito más atrás de la catedral, es un edificio completamente neoclásico. Parece un templo griego. Los tribunales de justicia también están construidos con estilos neoclásicos. El Museo de Y nuestra Historia. casa, el Museo de Historia, el Museo Colonial, decís tú, que está al lado. Sí. Sí, ese más, claro, ese tiene una arquitectura un poquito menos simbólica, pero también podríamos decir que pertenece a esa tradición. Y el más importante, que es uno de los ejemplos de neoclásico italiano más importantes de América, es la Moneda. La Mm. Moneda es un edificio completamente neoclásico, pero del neoclásico más puro, que es el neoclásico italiano. Pero es completamente un edificio dórico, dórico con algunos detalles, no tiene nada de barroco. Por ejemplo, un edificio que se asemeja también a un barroco es pero es más un eclecticismo académico, es el Museo de Bellas Artes. Pero Ah, yo creo que este es uno de los casos más potentes de ese cambio como filosófico decorativo. Otro bien interesante que te recomiendo revisar, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco, que también se le cayó una parte y pasó de ser un edificio como neo-renacentista, de tener un estilo súper ecléctico, a tener una representación mucho más gótica, más antigua, relacionada a la arquitectura española previa al Renacimiento, también un poco declarando algún tipo de vínculo con las raíces. Entonces, esto es súper importante, ¿eh? Porque es parte del motor de la arquitectura premoderna. Entonces, cuando uno ve un edificio y los ve como todos iguales, en realidad no. Hay que como que ver que hay un mensaje y hay un signo narrativo en la forma del edificio. Entonces, entiendo. esa es otra manera a través de los cuales los edificios caducan, ¿ya? Caducan, porque Mira, esto... aquí yo le tengo identificado que en la misma iglesia hay un estilo neorromántico, neobizantino. ¿Neobizantino? Sí. Mira, De hecho, aquí bueno, tiene bastante parecido a una iglesia de París. sí. ¿Qué es lo que es el estilo romántico? Esa es una buena pregunta. El estilo romántico, que nace... ¿A qué responde el estilo romántico? El estilo romántico responde al rococó, de alguna manera. ¿Ya? El rococó Mm. es un estilo de arquitectura que está muy ligado al lujo, a, lo ostentoso de las monarquías. Eh, y de alguna manera aparece una filosofía de pensamiento hacia principios del siglo XIX, ¿ya? Eh, específicamente en la ergo cogito sum, o sea, pienso luego existo, como parte de toda una reflexión existencial del ser humano que nace desde la filosofía de esa época. Eh, y en realidad, esta idea del lujo y la decoración que viene de la iglesia y de la monarquía, de alguna manera entra en crisis después de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que son a finales del siglo XVIII, 1700, 1790, por ahí. Y aparece una nueva reflexión en torno a qué la arquitectura tiene que representar. Y se aleja de los ideales de la iglesia y la monarquía y se tiene que acercar a otro tipo de ideales. Y aparece la idea de la filosofía política, la república, el ciudadano, como que aparecen otros valores a finales del siglo XVIII. Eh, y obviamente la arquitectura, primero en Inglaterra, fíjate, y después con harta fuerza en Francia, dicen, tenemos que tomar las coordenadas de esta nueva reflexión, digamos, filosófica en torno al hombre, de la historia. Tenemos que ir para atrás, bien para atrás, porque todo lo que hay ahora está teñido y corrompido por la iglesia y por la monarquía. Entonces, ¿de dónde sacamos este nuevo lenguaje? Y fueron bien atrás, pues, y se conectaron con la arquitectura clásica y con la arquitectura
quizá el Renacimiento, también como un depósito de arquitectura clásica, puramente greco-romana. Y a principios del siglo XIX se instala un estilo llamado el neoclásico, que es el primer estilo romántico, ¿ya? Que es Mm. una manera de traer la historia, porque la historia trae ciertos valores románticos, ¿ya? Como por ejemplo el estilo, digamos, podríamos decir que el estilo greco-romano trae los valores de la república, el nacimiento de los primeros senados, ¿no es cierto? Los primeros parlamentos, y se instalan en Francia con mucha, que es la Madeleine, que es una iglesia creada para las tropas de Napoleón, los que murieron en las campañas, digamos, orientales. Y, y claro, ahí la iglesia es básicamente un templo griego gigantesco, eh, es el Partenón multiplicado por 10. Y adentro está constituido por logias y basílicas como el Panteón. Entonces ocupa todos estos estilos romanos y los mete en un solo edificio, como que Claro. arma un nuevo producto. Y ese es lo que llamamos el romanticismo. Y bueno, no se acaba con el neoclásico, sino que el siguiente es el neogótico. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo del neogótico es otra reflexión romántica en torno a la historia, por ejemplo, del arquitecto que hizo el Palacio de Westminster, que es el Parlamento británico, que en 1865 gana un concurso con un edificio que él viste de un estilo de la arquitectura gótica. ¿Y por qué de la arquitectura gótica? Porque en el 1100, por ahí, que es durante el gótico, el príncipe Juan creó la Magna Carta y le cedió por primera vez poder a el Parlamento. Nace el concepto del Parlamento, de alguna manera, en el gótico. Y por eso el Palacio de Westminster no es, que es el Palacio del Parlamento, no es neoclásico, sino que es neogótico. Y así sucesivamente empiezan a aparecer estilo tras estilo, tras estilo, tras estilo. Entonces uno de los grandes ejercicios de basilicales, por ejemplo, en Francia, es el Sacré-Cœur, que es un gran edificio neobizantino. Eso quiere decir que toma románticamente la idea de la arquitectura bizantina. ¿Por qué? Porque es en Bizancio donde nace el Santo Imperio Romano. Entonces, Justamente ese es el que se parece. las mezquitas se traen, obviamente, a... La mezquita se transforma en la Iglesia Católica de Oriente. Entonces, hay algunos ejemplos de ese tipo de arquitectura, de un cristianismo más ortodoxo y más antiguo, ligado a las iglesias de Oriente en París. Nuevamente este concepto romántico, ¿cierto? De traer la historia y con la Claro. historia construir los significados. Eh, Hacia mediados del siglo, bueno, todo eso llega más tarde a Chile, pero por eso cuando Larraín decide construir los sacramentinos, probablemente la orden de los sacramentinos está muy ligada a ese pensamiento. Entonces les propuso reproducir elementos bizantinos en su catedral. ¿Cachai? Y ellos Mm. deben haber dicho, sí, fantástico, queremos una catedral que se vincule a los significados más antiguos de la cristiandad o a las filosofías orientales, del paleocristianismo. Y bueno, y por eso tiene esa forma. Y Hay por otras eso iglesias no se en logró el... nunca terminar también. Ah, bueno, eso es otro tema. Después tenéis, hay varias iglesias, ponte tú, la iglesia de la Santa Recoleta, que está en Recoleta, que es también un templo griego y tiene otra filosofía espacial, ¿te fijáis? Que tiene más que ver con el Renacimiento, con Italia. Ujú. Eh, si tú te vas, por ejemplo, a la iglesia renacentista, por ejemplo, el Vaticano está construido en un estilo greco-romano, que está desarrollado por Bramante y después terminada por Miguel Ángel. Entonces, como que ahí tú veis cómo las órdenes en, en América le toman prestada ropa, como que le prestan ropa a través del estilo arquitectónico de las órdenes europeas, que a su vez se inspiran en órdenes anteriores. Entonces ahí tenéis otra manera en que los signos caducan. Profe, ¿y También estos signos no es lo mismo que símbolos? ¿Es diferente? mm, el símbolo es un tipo de signo, Ya, el icono es otro tipo de signo. Son todos signos. entiendo. Entonces ahí tú podés ir siguiendo para atrás. Hola Anaís, ¿cómo estáis? Entonces, Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien, gracias. Estábamos acá conversando con Benjamín de la arquitectura y de los signos.
De- entonces, lo que más me, bueno, lo que siempre me ha preocupado es el poco conocimiento que se nos genera respecto a los valores patrimónicos que tenemos aquí en Chile. Mm, Y cómo podemos cambiarlos también. Porque las mismas leyes del patrimonio como que se meten mucho para poder generar algún cambio. Por ejemplo, claro, yo siempre me he preguntado por qué no se adapta bien la Facultad de Arquitectura de la Chile, de la FAU. Las salas ahí no están bien adaptadas para hacer clases, porque ese no mm, fue su propósito inicial. claro. Entonces ahora lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia puede seguir siendo usada como iglesia, pero el contexto en general en donde se encuentra ahora no le permite eso y se va viendo también cómo se van creando construcciones nuevas. De hecho, ahí está el edificio este polémico que es como un libro. No sé Ya. si lo escuchó No, sobre no, eso. ¿cuál es? Es un edificio que es muy angosto. De Ah, tan es uno bien chiquitito que se colocó en la justo enfrente. terminación justo al frente, sí. Sí, Sí, porque el sitio tiene una forma de cuña porque vienen con un ángulo y después se encuentran con el damero del centro de Santiago y ahí todos esos sitios quedaron cortados y hay uno que quedó con un chaflán súper pronunciado y una inmobiliaria ahí mandó como una cuña. exacto. Sí, a mí me impresiona por qué lo critican tanto en Santiago, pero les encanta en Tokio, por ejemplo. Los japoneses construyen así, pero cuando aparece un ejemplo en Chile es como causa como... Tenemos otra filosofía en cuanto a la cantidad de espacio que le corresponde a cada uno. Y yo, claro, encuentro que el edificio puede haber sido más bonito, pero no creo que la filosofía de aprovechar cada rincón y que la gente se pueda adaptar a vivir en menores espacios, si lo vemos con admiración en Tokio, no deberíamos rechazarlo tanto en Santiago. Ahora, con el tema del patrimonio, ahí hay una cosa interesante, y ahí te voy a comentar, porque hay filosofías patrimoniales, y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que el patrimonio son como piezas de museo, que puede ser una manera de verlo. Ya tú puedes decir, mira, el edificio representa una historia y como es un artefacto, tenemos que tenerlo en un museo. Y tenemos que mirarlo como de museo y que interprete una manera de pensamiento del pasado y protejámoslo. Hay otra mirada en el patrimonio que dice que no, que los edificios son vivos, por lo tanto tenemos que cambiarles los usos para que no mueran. ¿Ya? Su signo puede morir, pero el uso lo podemos seguir actualizando y de esa manera el edificio continúa viviendo. Ujú. Y otros dicen, no, el edificio no puede envejecer, hay que estarlo siempre pintando y renovando para que siempre esté nuevo, como por ejemplo la moneda, que la pintan y la pintan y la pintan, para que se vea nueva. Entonces hay distintas maneras de ver el patrimonio. Si tú vas a Italia, ponte tú a Roma, las ruinas romanas, tú veis dos tipos de uso. Tenéis la ruina que todavía la usan, como el Panteón, que es una iglesia católica, eh, o como el Coliseo, que ahora es una pieza que uno la recorre, pero es como una pieza de museo. No, no tiene De hecho, uso. No le... la quieren reconstruir. No sé si alcanzado a leer esa noticia, pero yo la leí que quieren reconstruir el Coliseo romano. Sí, el Coliseo se cayó en una parte. Yo creo que es un error garrafal, no lo deberían reconstruir. Porque la filosofía reinante hoy en día es que el edificio debe mostrar qué partes están renovadas y qué partes no. Claro. Entonces, si hay una parte que se rompió, tú no la podías arreglar y estucarla, sino que esa parte que se rompió o la dejáis rota y que se vea rota, o la puedes reparar y que se vea que el elemento que la repara es ajeno a la estructura. Entonces, por ejemplo, el Coliseo tiene distintos aspectos, tiene esas dos filosofías mezcladas. Tiene unas partes que están como estucadas, otras partes que quedaron derrumbadas y otras partes que tú las veis que tienen como corchetes de bronce y que tú los veis el corchete y el corchete sostiene la piedra. Y así tú Mm. como podéis ver, ya, esto es una pieza que está reconstituida. Eh, si se renueva el Coliseo, yo creo que no se debería renovar para que parezca que nunca se cayó, sino que yo lo haría de metal, no sé, como que lo renovaría de otro material para que tú te des cuenta que hay una parte que se derrumbó, pero que ahora está construida con otra cosa. Que se mantenga la historia, sí. Sí, que se lea. Y ahí como, hay harto que hablar en torno a cómo se actualizan estos signos. ¿Ah? El caso de los sacramentinos es curioso, porque
ya perdió su función porque la gente ya no es católica. Chile ya no es un país, tú podrías decir que Claro, ya Chile ya no es un país católico y menos sacramentino, que parece que son católicos medio antiguos, con cripta y con cuestiones, ni siquiera tienen esa onda como el Sacré-Cœur. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la iglesia y con el convento? Porque no se están metiendo curas nuevos. Entonces el convento está completamente, deben vivir un curita, dos curitas. La iglesia está abandonada, la gente ya no aporta plata porque probablemente esta iglesia se construyó con donaciones y en algún minuto la tercera etapa, que era cuando le iban a estucar y iba a quedar blanca, maravillosa, nunca llegó y ahí quedó. Y ahora lo que está empezando a pasar es que la función, como ya no tiene una función clara y no tiene un apoyo claro, la gente está empezando a intervenir en la iglesia y la está empezando a rayar, y la está empezando a claro. vandalizar. Entonces ahí ya como que tú decís, ya, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se detiene? Y en gran parte yo creo que tiene que ver con cambiar la función. Y yo creo que la iglesia debería evolucionar a otra cosa. Si es que ya no tiene feligreses, debería ser un centro comunitario, debería empezar a conectarse con nuevos usuarios de distinta manera, para ser un patrimonio vivo, como por ejemplo el Museo de Arte Precolombino, que era un palacete colonial y ahora es un museo. Y lo actualizó Milan Radic y tiene una muestra maravillosa. Como por ejemplo el Centro Cultural y de Artes de la Municipalidad de Santiago, que era el antiguo, como la Alhambra. No sé si fuimos con ustedes, Benjamín. Hicimos un paseo una vez con la Pati Inda, fuimos todas las secciones a ese palacio. Y no, no creo. Yo creo que. O si fuimos, fuimos de forma online. Claro. Estábamos online. Ya. No, Sí. el año anterior con la Pati Inda, que es la sección paralela a la mía, visitamos ese palacio, que es una suerte de palacio árabe, que ahora es un centro cultural de la municipalidad. Entonces la gente adentro hace clases de pintura, pero es una manera como de ir manteniendo el edificio respirando, porque es bien discutible cuando una sociedad como la chilena no tiene recursos para mantener bien a su población, pero tiene recursos para mantener piezas de museo como edificios enteros nuevos y pintados y no, Sí, creo que el valor que le damos al patrimonio se refleja en cuánto invertimos en el mismo patrimonio. No, no hay tampoco algo fijo, mm, quizás que uno pueda ver cómo se invierte. Sí, yo me acuerdo cuando antes yo hacía preo, iba aquí a una basílica que está en Santa Ana, no me acuerdo cómo se llama. ya, Y esa misma basílica, lo único que hicieron fue hacerle unos soportes. Entonces uno puede ver desde afuera como están como una especie de fierro azules y rojos para que no se colapse. Y el trabajo era arreglar eso para que se mantenga la basílica, pero lo dejaron claro. ahí botado con esos soportes. Entonces, Sí, como, es complicado los edificios hay que actualizarlos, tienen que participar de la ciudad, no deberían ser algunos muy centrales a nuestra identidad deberían ser museos, pero incluso la moneda, que podríamos decir es como el gran símbolo republicano de Chile, se usa como casa de gobierno, la usamos y está en el debate, ¿te fijáis? mm, Si tú la cosa la transformáis en una pieza de museo que entra y está toda acordoneada, como por ejemplo nunca han podido revitalizar e integrar a la memoria colectiva el ex Congreso, pero no saben qué hacer con ese edificio. Está ahí, es un edificio gigantesco neoclásico, maravilloso por dentro, pero como que no sé si ni siquiera lo podéis visitar. Es como, está completamente fuera de de la vida de las personas. y esto falla, ¿por qué falla? ¿Por carencia de políticas públicas que estén en ese aspecto? Yo creo que sí, yo creo que debería haber un vínculo entre el patrimonio construido y los espacios disponibles para generar actividades comunitarias. Mm, Creo que, por ejemplo, claro, los benedictinos es una corporación privada, no podéis meter mano ahí. Entonces este edificio patrimonial está literalmente pelado y vacío y cayéndose a pedazos y nadie puede entrar a hacer nada. Tú no podrías entrar a pintarlo, Benjamín, porque los curas te tirarían para afuera. Te ni a dirían, no, limpiarlo, este edificio es nuestro y va a morir con nosotros. Esa claro. es la filosofía, al parecer, de los monjes benedictinos. Si nosotros nos vamos a morir como orden, el edificio se debería derrumbar con nosotros.
Y eso es como, chuta, uno dice, ¿sabes qué? No, po, qué egoísta. Ustedes tienen que Claro. vincular esto a un sentido más grande comunitario. Y Y ahora, quizá, y perdón, quizá de esa manera la gente va a volver a ser benedictina, no sé, po. Perdón, o sacramentina. ¿Te sí, fijáis? A los benedictinos les pasa lo mismo, ¿ah? Y eso que tienen un edificio maravilloso, moderno, y lo único que queda de ellos es su edificio, porque de la filosofía y de la religión hay pocos curitas benedictinos. sí, eso es lo que le... Bueno, que ahora sobre todo la iglesia de los sacramentinos es un factor muy importante en el barrio donde estamos. Sobre todo que el barrio de la universidad, ya uno Sí, para lo Central es ve, importante, lo ves, la ves. Es, cómo un, es se emplaza importante. en todo. Y se une todo, pues, y cómo es la relación entre la misma iglesia y el Parque Almagro y con el resto de barrio. O sea, ¿qué hace una iglesia en medio de un sector que es comercial y residencial? Mm. Sí, yo creo que, por ejemplo, el barrio Almagro, tiene un potencial gigantesco porque tiene comercio, Avenida San Diego es súper potente. Tiene Santa Isabel que vincula como de sur a norte, de oriente a poniente, y es un eje que termina allá arriba, casi en La Reina, en Ñuñoa. Y, y lo que me pasa a mí es que todos los elementos, todas las piezas de Santiago Sur están constituidas como por nuevos vecinos. ¿Cachai? Como que Santiago Sur, se supone que el Parque Almagro era donde iba a estar el Congreso, eh, Ujú. pero nunca se construyó ahí. Ese era el plan original de Karl Brunner, que a un extremo estuviera el Congreso y al otro extremo la Casa de Gobierno, comunicados por Ah, Bulnes. sí, recuerdo haber visto un croquis donde Ese era el comunicaba. proyecto original con el Congreso así, súper parecido al Capitolio de De, Estados Unidos y al claro. de Argentina. El de Buenos Aires también es un Capitolio así como bizantino. Y nunca se construyó, quedó esta escultura de las rocas y la universidad invirtió y se ubicó ahí. Eh, y es un gran, yo creo que es súper bueno que haya una universidad y creo que envuelve de manera perfecta el parque, los alumnos usan el parque, eh, la universidad irradia un montón de uso, pero igual como que está todo lleno de rejas, como que todavía no hay una filosofía como de espacio público que vincule a la universidad, que tematice el parque, que se conecte con Bulnes, está como todo, para mí, como disgregado, como que nunca se logró armar una cohesión de estos espacios. Pero ojalá vaya, vaya, digamos, yo no, todo esto está vivo y va cambiando año a año, y ojalá se genere un concepto de espacio público donde la universidad sea como un motor de sentido. Y eso tiene que ver con la capacidad que tienen los alumnos de salir de la universidad y como extender su influencia. Claro. Porque si la universidad no logra tener esa influencia, bueno, otro va a tener esa influencia. No sé, va a ser el parque de los traficantes, va a ser el parque como que todo esto es una negociación de empujar y de ceder. Entonces la universidad tiene todo el frente del parque con edificios institucionales, con reja, que lo encuentro terrible. Eh, Tiene dos edificios más ubicados en puntos estratégicos. Tiene los sitios que están en la esquina de Bulnes con el parque donde hicieron el concurso del edificio institucional de la universidad, que nunca, no sé si lo van a construir. Eh, y ahí tiene todas las piezas ideales para formar su constelación de ser el tema del Parque Almagro. Pero ahí está, po. Ahí tiene que Ujú. todavía falta voluntad, está donde instalan el módulo Tendal, hay todo un sitio ahí que también ocupan para hacer otras cosas. No sé, creo que ahí hay harto que hacer todavía como institución, tiene mucho que ver con la capacidad de los alumnos de organizarse, quizá de la facultad de arquitectura, de liderar de alguna manera, pero bueno, tú sabes cómo estamos con la ¿Influirá pandemia. también, profe, un poco la misma ética que estamos teniendo ahora como arquitectos? Mm, sí, claro, obviamente mientras más individualista la sociedad, menos se pueden generar estos vínculos. El espacio público es como lo opuesto del espacio comercial capitalista.
o neoliberal, ¿no es cierto? Como que el espacio público es un lugar de expresión, de debate, mientras que el espacio neoliberal es un espacio de consumo. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hayan espacios de consumo, no tengo problema, pero no creo que todos los espacios públicos deberían ser espacios públicos de consumo. Creo que tienen que haber lugares donde exista la expresión y no el individualismo. Y de cierta manera me parece que en el Parque Almagro ocurre, ¿ah? Yo creo que una de las cosas que encantan a los chiquillos, no sé, Anaí, si tú echáis de menos, es estar con los compañeros en el parque después de una entrega, comerse algo, no sé, es como parte de la vida estudiantil, ¿o no? Los dos somos de la misma generación, así que los dos no hemos vivido la ¿No experiencia han vivido universitaria. esa experiencia? Sí, La bueno, única experiencia que tuvimos fue cuando hicimos el tour el año pasado, como en noviembre, me parece. Y después de hacer como el tour por toda la sala, igual pasamos un poco de clase, entre comillas, de taller con el profe Domingo, mm, y después salimos ahí a la plaza un rato. sí, Pero hubo eso fue el... poquito, te Pero entiendo. sí, igual se siente igual, pues yo ahora mismo que estoy haciendo este trabajo para la práctica, que es con un compañero de otro taller, me explicaba igual, pues me contaba cómo habían sido las cosas. Por ejemplo, aquí en el taller que yo estoy ahora, a él lo llevaron hacia la playa, me parece, para hacer el proyecto. Sí, se hacen, claro, obvio. Hay Y esa es la misma conexión que quizás se pierde con esta situación de pandemia y con la situación de la iglesia también, se pierde la conexión con la sociedad que está en el sector. claro. Bueno, da harto para debatir, ¿ah? En todo caso, este tema de cómo Sí. los edificios y cuáles son las filosofías y se construyen, yo creo, todo a través de vínculos entre actores. Yo creo que hay un motor importante ahí que son los alumnos, que son las organizaciones estudiantiles, que son los- los estudiantes organizados y cómo se vinculan con las comunidades en las que están. Y bueno, ahora con la pandemia todo eso está en pausa y en crisis. No, como que no hay nada que hacer. Pero no quiere decir que eso no vaya a cambiar en algún minuto. Esperemos que haya algún cambio, porque así como se sigue Ya, y tratando, o más sea, términos ni de siquiera bien en pandemia. hubieron anuncios sobre cómo afrontar el Día del Patrimonio de este año. No, pues, no. Yo que tengo más trote y he visto hartas alternativas, claro, tengo la experiencia de haber visto otros paradigmas, pero ustedes están un poco Estamos aquí a la espera de que empiece, como que siento, yo me imagino que ustedes sienten que no han empezado a estudiar arquitectura, de que están en un simulacro, que todavía no han visto a sus compañeros, no han participado en un taller como corresponde. Entonces eso es triste, es súper triste. claro. Eh, Profe, como último, ¿usted no habrá creado algún, no sé, algún ensayo o algo que se pudiera leer respecto así como a la misma obsolescencia? mm, creo que tengo uno que es bien bueno de el de Max Aguirre, Ah, la ya, historicidad de la arquitectura, ¿te acordás, no? sí, sí. Deja ver si lo tengo por acá para mandártelo por el chat. Porque en la búsqueda de referentes también ahí estoy buscando Claro, porque ahí lo más que habla pueda. del bagaje de la historia, habla de un montón de temas súper importantes. Y es uno de los textos como más relevantes que revisamos en el curso de teoría y historia. Claro. Está medio lento mi compu, te estoy tratando de adjuntar el archivo, porque estoy seguro que lo tengo en este computador. Se llama La historicidad de la arquitectura. A ver, no sé si conoce al profe Alfonso, que es el que está encargado de la práctica. Alfonso, ¿cuánto? Alfonso Raposo, me parece. Ah, todavía. Sí, Si fue entonces igual profe estamos mío. Si con ese Alfonso profe. Raposo fue profesor mío, compadre. Yo estaba de tu edad, lo tuve de profe, weón. Todavía sigue Imagínate. enseñando.
Imagínate. ¿no? Entonces lo conoce y sabe cómo es con las palabras, y cómo se expresa, al Sí, menos es un escritamente. poeta el profe Alfonso. Es una. Ya estamos en Universidad Central. Ahora ha sido el 2020. Intro. Estilos. Encargo. Teoría de línea de tiempo. Acá está. Déjame, a ver. Creo que tiene que ser este. ¿Cómo veo una previsualización? Oh, no sé si se podrá hacer un archivo PDF o algo. Ya, ahí te estoy mandando. Eso puede ser el archivo. Está ahí mandando. Ahí está la historicidad. ¿Te llegó al chat? Todavía no llega. Voy a mandarte otro que creo que tengo dos. Aquí en el chat, ahí está, sí, ahí está, lo está mandando Carolina Verde. Que también intenté hablar con el otro profe también que se llama Marcelo. ¿Ya? Ya. Acá está. Les voy a compartir mi pantalla brevemente, muchachos. Que ahí tienen que Pasa a cerrar el estar en Teams el sin chat. querer, profe. Todavía no se suben, me parece. Pero van a No, subirse. a mí tampoco me carga. Ahí en el chat dice que están en un mensaje mío. De ahí deberían aparecer. Está medio Sí. lenteja. Eh, Aquí al profe Marco Valencia también, no sé si lo conoce. a Marco Valencia. Sí, es que Sí, también, no, de claro, hecho, él también es otro investigador bien seco. con él también intenté preguntarle un poco, porque igual tiene leí justo que tuvo una presentación hace años atrás de la obsolescencia patrimonial. Ya. No, mira, te mandé dos archivos. Creo que el primero, porque el otro, si no me equivoco, es, ¿cómo se llama? Es un encargo que hicimos en ese minuto. Déjame ver que lo que estoy abriendo ahora, que el introducción sea el texto. Dame un minutito, estoy abriendo. Ujú. Que sea un poquitito más grande. Si acá lo está abriendo. No, fíjate que ninguno de los. Tengo que buscarlo. Pero no son los que te mandé. Los que te mandé es una presentación del sentido del tiempo en la arquitectura, que es un PowerPoint de clase, que probablemente lo vimos el año pasado, pero no es el texto mismo. Así que ahí te lo voy a mandar, ¿ya? Claro, igual me lo puede mandar por correo. Si es Sí, que te lo no sé si tiene mi correo, pero lo dejo en mi correo. mando por correo. Voy a dejar de compartir lo que tenía que compartir. Y les voy a compartir el escritorio. Eh, Ahí le Ustedes dejo mi pueden correo. entrar al aula virtual. Está ahí, ven la pantalla, ¿no? Sí, ¿Ya? Y en esta semana integré archivos, ¿ya? Están las notas y la rúbrica del portafolio de la unidad 1 que entregaron en el aula virtual.
¿ya? Entregaron poquito, pero evalué los que entregaron, ¿ya? Por lo tanto, están las notas del portafolio y también están los portafolios con comentarios, ¿ya? Si ustedes se meten acá mismo en el aula virtual, van a encontrar una carpeta que tiene todos los portafolios con algunos comentarios que yo fui colocando. También están los portafolios de los compañeros, ya que es una herramienta súper útil como para ver lo que están haciendo los demás, y un poco también ahí regular y ver cómo ir arreglando y mejorando la producción, ¿ya? Acá están los que encontré en los que ustedes entregaron en el aula virtual y algunos que me mandaron por correo. Ya creo que el de la Anaís me lo mandó por mail, no lo cargó, pero sí busqué todos los que pude encontrar y evalué los que entregaron, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen para revisar. Ya la nota de la N1 va a aparecer ahí luego en su registro de notas, ¿ya? Acá, en la segunda parte, van a encontrar dos archivos que son súper importantes, ¿ya? Van a encontrar el formato sugerido para la segunda entrega de portafolio que tenemos al final de esta unidad, que está ahí marcada en la calendarización, ¿ya? Y debería tener los siguientes elementos en torno a nuestro proyecto. Eh, no tienen por qué estar en este orden ni ser con estos contenidos, pero es lo que les sugiero, que a lo menos deberían haber 6 páginas, o no sé, o las que les salgan, en torno al proyecto individual audiovisual, ¿ya? Primero, decir por qué lo quiero hacer, justificarlo, mostrar algunos referentes del proyecto que quiero realizar. Segunda parte, hablar de los aspectos teóricos y ideológicos que quiero integrar en mi proyecto, en mi producto audiovisual. Tercera parte, una articulación narrativa o guión que debería aparecer también con algún tipo de esquema gráfico o mapa mental de ideas, ¿ya? De cómo se va a estructurar la narrativa. La cuarta parte habla de los aspectos técnicos del proyecto, storyboard, croquis, cómo me imagino que va a ir tomando forma. Y por último, imágenes, ¿ya? Mostrar imágenes de cómo va avanzando la conceptualización del proyecto audiovisual hacia el storyboard, ¿ya? Y cómo eso se va conectando con la parte narrativa, la parte teórica y ideológica, ¿ya? Entonces, este es como una estructura propuesta para nuestra segunda entrega, ¿ya? Que son los temas de la unidad 2, que es el diseño del producto audiovisual. Eh, También van a encontrar acá en el aula virtual la rúbrica con la que voy a evaluar ese portafolio, por si tienen cualquier duda de los elementos que se van a integrar. Ya acá está, se van a evaluar con puntaje y después con nota. Para que ustedes mismos ahí vayan viendo, vean cómo trabajaron los compañeros, vean cómo ellos fueron evaluados, para también ir viendo cómo ir mejorando el trabajo propio, ¿ya? Voy a habilitar la entrega cuando lleguemos a la fecha para que ustedes suban esto en PDF y lo vayan integrando a su portafolio. Eh, También, si ustedes quieren ir arreglando aspectos anteriores, yo también los puedo revisar, ¿ya? Por si quieren mejorar alguna parte del portafolio de la primera unidad. Eh, También, si tienen cualquier duda con lo que hemos estado viendo, subí mi PowerPoint del proyecto audiovisual con el cual pueden complementar las clases que están grabadas. Ya pueden abrir esto, y aquí está el PowerPoint con el cual he visto cada tema de la producción del proyecto audiovisual. Ya partiendo por el análisis teórico, ideológico y técnico. Se está cargando ahí para mostrárselo. Por si tienen cualquier duda de cómo ir avanzando, está todo acá. ¿Cuál es el objetivo, ¿no es cierto? En el proceso, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si tienen ganas de revisar esto, lo pueden revisar junto con las clases y ahí ir proponiendo elementos de su narrativa. ¿Ya? Acá están los ejemplos que vimos de estructura crítica, de guión o del viaje del héroe, la coherencia y la cohesión del mensaje, cómo se vincula eso con el aspecto visual, de dónde viene el concepto de storyboard, qué nos muestra un storyboard,
qué elementos podemos integrar desde lo cromático a lo icónico, que aparece acá abajo, y cómo cada imagen nos ayuda a contar una historia. También acá hay dos vínculos que pueden seguir en YouTube para ver ejemplos de un storyboard animado y nuevamente nuestro portafolio, la unidad 2 y las partes que debería tener. ¿Ya? Obviamente cualquier duda que tengan las podemos ir aclarando. El mismo portafolio es como el trabajo, profe. O sea, Sí, onda. el portafolio del trabajo evaluado. Ah, ya. Sí, Esas son porque las notas de nuestro curso van a salir de la entrega que ustedes hacen al final de cada unidad. claro, ¿Ya? Así yo no que entregué el primer háganlas. portafolio, pero según lo que escuché, pues lo puedo todavía volver a entregar. Tenéis que entregarlo. Sí. ¿Por qué no lo entregaste, Benjamín? Estuve, la verdad, se me olvidó Es que varios ramos. no puedo inventar las notas. Ah, sí, se Tenéis que entiende. entregarme algo. ¿Ya? Y Sí, esas son nuestras instancias de entrega. Yo las repartí hacia el final de cada unidad para que ustedes se organicen su tiempo. Yo sé que esto es un ramo electivo y que las entregas parciales al final era mejor reunirlas. Así que por favor, ponte las pilas y entrégamelo. sí, sí, ¿Ya? O si lo- no, lo- te tengo que poner un uno en la N1. No tengo otra alternativa. ¿Ya? por supuesto, profe. ¿Ok? Anaís, tú me mandaste el portafolio analizaste la lista en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Sí, se lo mandé al aula y también en el correo. Sí, ahí me llegó, sí lo encontré. Lo busqué con harto cuidado y puse todo lo que, incluso encontré algunas entregas parciales que también las evalué. Cualquier cosa que me hayan mandado lo podemos evaluar, pero no puedo evaluar el aire. Ya, así que Benjamín, que hay con el encargo fijo, igual que todos los demás que están viendo esta grabación, necesitan entregarme el portafolio para yo poder evaluarlo. Si no me lo entregan paulatinamente, unidad 1, unidad 2, unidad 3, no tengo cómo ponerles nota. ¿Ya? Eh, Ah, verdad. Profe, ¿para cuándo el portafolio? Portafolio de la unidad 2 está en la calendarización, que está cargado. De hecho, quizás yo cometo un error en decirle el portafolio, porque ustedes piensan el portafolio y el tiro se imaginen el final de la unidad, de la asignatura, pero estos son, en efecto, trabajos investigativos que tienen que entregar, son nuestros trabajos. Que yo les di la forma del portafolio para que después no tengan que hacer un portafolio. Pero no quiere decir que me estén entregando el mismo portafolio del final. ¿Ya? No es lo mismo. Eh, y Ah, está acá la calendarización de la unidad. Esto está cargado en todo caso en el aula si lo queréis revisar, Anaís. Está aquí. ya. Ah, perdón, acá. Profe, la finalidad de este trabajo va a ser que creemos algo audiovisual o O es sea, como el esqueleto de crear si algo. quieren, en la unidad 3 podemos hacerlo, pero si tú no haces las pegas, ¿cómo vamos a hacer algo? La idea es que cualquier producto que ustedes hagan tenga una coherencia pedagógica. Entonces, para eso tienen que ir cumpliendo las etapas del curso. Si no van haciendo las investigaciones, al final mi pregunta no es, que te quedó bonito el corto, que te quedó bonito tu pieza, sino va a ser puntualmente cuáles son los aspectos teóricos que quisiste integrar. Y como que, Mm. no sé, profe, como que esa parte no la... Por eso es importante ir cumpliendo las etapas del curso. Eh, y sí, me encantaría que pudiéramos grabar, pero yo quiero ver un storyboard antes. ¿Ya? Y quiero ver imágenes conceptuales y quiero ver, si te interesa hacer un juego de video, cuáles son tus referentes. Entonces, todo eso tenemos que irlo integrando. No, no lo tengo acá, está publicado en el aula virtual. Acá. Lo tenemos que ir integrando. Entonces, para mí la finalidad, perfecto que vamos a producir algo, pero vamos a producir algo que lo estamos diseñando ahora. ¿Ya? Entonces, estos conceptos de diseño que estamos viendo ahora, de corregir nuestras intenciones narrativas, nuestras intenciones teóricas, etcétera, etcétera, son la base de grabar algo en la tercera unidad. Si no lo hacemos, no sé cómo podemos armarlo. Nuestra entrega final del portafolio de la unidad 2 o digamos, el trabajo investigativo personal del proyecto que quieren realizar es el día 23, Anaís, de junio. Ya ahora estamos en el 2 de junio.
¿Sí? Sí, profe. Entonces, en el espíritu de las cosas, ¿tienen algo que mostrarme hoy día para que podamos revisar y hablar de eso? Yo no, profe. Pero alguna intención, algo que quieran hacer, eh, Yo lo estuve ah, pensando. ¿ya? Y lo que más me llama la atención de hacer sería crear un videojuego. Ok, De hecho, quería estudiar antes 3D y animación para hacer eso. ok. Cuéntame un Pero poquito de eso. eh, ¿Va a proponer el análisis de un videojuego en tu unidad 1? en la unidad 1 sí, pues, está el juego del Assassin's Creed. Pero tú me entregaste ese portafolio. Entregué el trabajo del Assassin's Creed, pero creo que el portafolio como tal, No, no. si no me interesa. Si tú me entregaste tu trabajo, lo está evaluado, tenéis nota. Sacaste un 6.1. Esa es tu nota del N1. Ah, es que como ahí salía, aquí estaba viendo el archivo y salía que no tengo nota. ¿O fue Benjamín? O sea, fue Héctor. Me equivoqué, a ver, espérate, déjame ver. No sé, no me acuerdo de qué habló el actor. Pero yo fui el que le mostré el trabajo de Assassin's Creed. Espérate, déjame revisar. Eh, eh, Creo que hay un error entonces ahí. Déjame ver. Puede que se me haya corrido la nota uno para abajo. A ver. Acá está. Claro, porque tú subiste esa entrega al final del año, ¿no es cierto, Claro, Benjamín? Sí, ahí pues. donde dice entrega unidad 1, Y aquí lo tengo aquí, entregado. Ahí Siguiero, abajito. Tiare, Benjamín, claro. ¿Y qué hice yo? Déjame revisar. No. Ah, sí. Le puse la nota a Darian, sorry. Esa línea es tuya. Yo me Mm, equivoqué. Ahí, déjame, voy a cambiar el archivo. Lo voy a actualizar. Son cosas que pasan, profe. No, no, no. Ahí me equivoqué yo. Puse la nota una corrida para arriba, sorry. Pero esa es la entrega. Está bien. Ahora tenéis que empezar a proponer tu videojuego nomás. Esa es la idea. Claro. O sea, mi videojuego, yo creo que uno de los referentes esenciales que siempre he tenido como ese sueño de crear algo así, el, todos estos juegos de Heavy Rain, Beyond Two Souls, OK, que son Beyond Two Souls, Life is Strange. Todos Life esos is juegos son Strange, como, son súper narrativos. claro, algo quizá narrativo, que, bueno, quizá como una historia gráfica. Ok. Sobre el The Walking Dead, por ejemplo, del Telltale Games, es uno de los mejores juegos que he jugado. Claro, yo creo que ese tenéis que presentar inmediatamente como un referente. Ya, ¿Ya? Tenéis que presentarlo como un referente. Empieza a armar tu segunda entrega y partís con la primera lámina, que tu objetivo narrativo es armar un juego similar al de Telltale Games, The Walking Dead, que para mí fue uno de los juegos como más importantes creo que ganó juego del año. Y era un sí, juego ganó Game móvil, of the Year. era un juego que no tenía alta, Es una aventura gráfica. es una aventura gráfica con selección múltiple, como que tú tenías puedes tomar múltiples, pero yo me acuerdo que el Claro. impacto emocional del juego era muy grande. Y eso quizás lo que se refleja también con la misma decisión del arte que se tomó hacia el juego. Porque no es que Sí, esos gráficos sean los que destaquen, sino que destaca la historia y cómo esto mismo se complementa con ello. sí. Y a través de los diálogos se construyen alianzas y los personajes recuerdan las cosas que pasan. Entonces, Claro, porque todo lo que tú haces tiene consecuencias en el futuro.
Entonces de repente tú tomáis una decisión en el juego y te dice, tal personaje se va a acordar de eso. Y tú como que chuta, y no podéis volver atrás. Tenéis que seguir armando la historia y al final llegáis a la conclusión y no, se producen algunos eventos súper heavy durante el juego. Yo encontré Mm. como que de repente hay personajes con los cuales uno tiene un vínculo y de repente los matan, o tenéis que matar a algunos. Como que ocurren varios momentos súper heavy. Uno, Claro. mm, Entonces ahora igual, de hecho hace poco me puse a jugar otro de ese estilo que está basado en los pilares de la Tierra, de Ken Follett. sí, ¿ah? Y es muy interesante cómo se va desarrollando en base a una familia que está ahí Ya. viviendo en esta época de los pilares de la Tierra. Mm. Y Bueno, cuéntame un poquito más de tu... ¿Y tú, Anaísa, has pensado en algún producto, un videoclip, alguna cosa que te interesaría como empezar a diseñar? Estoy entre como videos o tratar de hacer algo como con dibujos y pasarlo a video. O sea, si hacía algo así como más visual, como con sonido. ¿Como un videoclip? Sí, yo creo que sí. ¿Y tenía algún dibujo para mostrarnos? No, no tengo nada, profe. Eh, algún eje temático un poquito más preciso que me puedas comentar? Como que te Es interesaría que graficar una historia de... ¿Cómo? estaba pensando como ocupar algo así estilo arte pop, ¿Ya? como por los colores, las formas y esas cosas. Y no sé, estaba ahí en eso. Estoy como rondando en eso. Justo ayer me compré un tablet, entonces estoy tratando de ver cómo ocuparla, como para sacarle provecho y Ya. aprovechar a hacer el video luego. Y de este arte pop, eh, bueno, la idea es que cualquier cosa que queramos hacer en este proyecto audiovisual, presentemos una intención narrativa, de que haya una historia que queramos contar. Entonces, ¿alguna historia que te interesaría contar? Por muy chiquitita o breve, que tenga alguna Em, manera que la podamos como revisar desde su teoría, su... Me acuerdo que en tu trabajo de la Alicia en el País de las Maravillas, eh, terminaste empezaste como a hablar de un concepto más teórico que tenía que ver, o un concepto más ideológico que tenía que ver con la arquitectura dentro de Alicia en el País de las Maravillas. Y mostráis 4 castillos o 4 casas. sí, eso fue al final del trabajo. Claro, al final. Ahí, por ejemplo, hay un comentario interesante de cómo, por ejemplo, la arquitectura cuenta una historia. Entonces, cada una de los edificios eh, podríamos analizarlos con más profundidad desde sus componentes teóricos. En el caso de tu trabajo con el art pop, que te gustaría ocupar la estética del art pop, ¿qué historia te gustaría contar? ¿Una historia de fantasía? ¿Una historia de un personaje en particular? ¿Una historia de una casa o de un edificio? Profe, o sea, yo podría como hacer algo como basado en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Podríais hacer algo basado en Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cómo qué te tincaría hacer? No sé, estoy pensando como tratar de editar cosas y pasarlo como arte pop por los colores. Que trate de contar como lo mismo, pero como en diferentes estilos. Ya. O sea, tomar la historia del País de las Maravillas y ¿Ya? contarlo Sí. con algún tipo de cambio Una adaptación. técnico, una adaptación. O sea, tomar la historia de Alicia en el País de las Maravillas y tomar algún tipo de relato adaptado, como una interpretación tuya. Podría ser interesante. Sé un poquito más específica. ¿Qué personajes te gustan de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Quién sería tu Pucha, el protagonista? sombrerero loco, Alicia, la ratita, no sé. Yo creo que los más principales son como los que más me gustan. ¿Mm? Bueno, parte por ¿cuál sería tu propuesta de Alicia en el País de las Maravillas? Ya. Voy a tratar quizás de hacerlo igual como en dibujo porque no me quiero limitar porque todavía no sé cómo ocupar cosas como tan tecnológicas. Ujú. Pero, ¿cuál sería tu intención con adaptar Alicia en el País de las Maravillas?
¿Qué te gustaría contar? No sé, yo creo que le trataría de hacerla como, no sé, como mostrarlo como más oscuro, ¿Ya? Encontré que es muy porque luminoso. O sea, sí, o sea, la yo historia es igual más leí unas oscura. reseñas como de, ¿cómo se dice? De los, ay, ¿cómo se me olvidó el nombre? De los que comentan las películas, ¿cómo ¿Ya? se llaman? No sé, como opiniones, críticas y Los cosas. críticos de cine. Sí, y ellos mencionaban que para el director, que era, ay, se me olvidó el nombre, Tim el que Burton. hace Jack, creo. Sí, El último es Tim Burton. sí, Tim Burton, decía que era como muy, no sé, como que no era el estilo de él. Se trataría de hacerlo como más oscuro, como algo así, como una mezcla de cosas. ¿Te interesaría como mezclarlo con otros conceptos visuales? Sí, Mm. A ver, y por ejemplo, ¿cuál sería tu conexión? Alicia en el País de las Maravillas mezclado con qué? como con qué película dice usted. Sí, tratemos de conectar, vincular, contrastar. ¿Con qué te gustaría conectar Alicia en el País de las Maravillas? ¿Qué película se parece más a la visión de Alicia en el País de las Maravillas que a ti te gusta que la de Tim Burton? ¿Qué película tiene esa estética? Es que estoy entre pasarla a oscura, así como estilo El extraño mundo de Jack, ¿Ya? y hacerla como los mismos personajes, pero estilo así como el huesito y la cabecita redonda. Claro, el lenguaje del extraño mundo de Jack viene del mundo del terror, Sí, ¿ya? Y de los monstruos. Están los hombres lobos, están los zombies, están los vampiros, está el cuco o el boogeyman, está Jack, que es una calavera, una calavera sí. viva. Eh, Está el monstruo de Frankenstein, que es la polola, que es una mujer que está armada de piezas de cadáveres. Por lo tanto, hay un fantasma que es el perro. Por lo tanto, el extraño mundo de Jack es la representación del mundo de los monstruos. Por lo tanto, podemos ahí ver un montón de conceptos que vienen de ese mundo. El cementerio, el pueblo embrujado, la casa abandonada. Hay un montón de elementos que podemos tomar. Y así Burton construye lo que él llama el mundo de Halloween, ¿no es cierto? Que es como la tierra de Halloween, la tierra de Jack. Pero por otro lado, Alicia en el País de las Maravillas tiene un poco de eso también. Hay algo del terror, pero dependiendo de cuánto toma, por ejemplo, yo creo que en la película de Disney animada es harto poco de terror. Es más fantasía, más juego. Como que no hay un dejo más oscuro en la película de Disney, salvo cuando la reina pide que corten las cabezas. Ahí como que un poco uno es un Cuando poco sale más como el monstruo. hay más espeluznante. Cuando sale el monstruo también es un poquito asusta, ¿no es cierto? Pero eh, en la versión de Burton hay algunos elementos que son oscuros, medios victorianos y góticos, que se pueden ver. Podemos tomar algunas, incluso algunas de las escenas que tú mostráis son bastante oscuras algunas, eh, pero otras son más tecnicolor. El sombrerero loco es un personaje que parece un payaso, no es no tiene el mismo peso que un Jack, que es más de terror. Entonces la interpretación que hace Johnny Depp del sombrerero loco es más de bufón, de un bufón, ¿ya? Yo creo que eso se puede reinterpretar y tú puedes rediseñar al sombrerero loco, Ya, vinculándolo a eso otros estaba pensando. personajes. Puede ser un sombrerero loco más similar a Jack, con algunos elementos de él, como su traje, por ejemplo. El sombrero loco puede estar vestido de negro. El sombrero loco puede tener una relación con la muerte. Puede ser un sombrerero que murió y por eso se volvió loco. Eh, o le cortaron la cabeza. Por lo tanto, cabeza y sombrero él anda trayendo el sombrero y la cabeza
Es y Navarro. conversa, es otro personaje, pero es el sombrerero loco. Entonces Alicia también es distinta, porque el país de las maravillas está más ligado al terror. Por lo tanto, esto puede ser una pesadilla de Alicia, o puede ser un mundo en el que se encuentra luego de que la internaron O sea, por Alicia, supuestamente, ella soñaba con eso cuando era pequeña. sí, por eso, pero el mundo de las maravillas tiene una suerte como de concepto de la adolescencia, del crecimiento de Alicia, ¿ya? Alicia, de hecho, en algunas partes se toma un trago y crece. Hay un concepto de la madurez de Alicia transformándose de niña a mujer. Entonces hay muchos terrores de este mundo que escribió Lewis Carroll que tienen que ver con el miedo a crecer, ¿ya? Con lecciones que tenemos que aprender, etcétera, etcétera. En el caso de Burton hay otro aspecto que tiene que ver, que es más estético, más de entretención, más de acción, que probablemente Alicia original no tenga, y el cuento tenga poquito. Entonces la interpretación de Burton quizás es mucho más hollywoodense, más de acción. Quizás tu interpretación tiene más que ver con el lado terrorífico de la adolescencia. Quizás algunos de los monstruos con los cuales se encuentra Alicia tienen que ver con el bullying, tienen que ver con la anorexia, tienen que ver con la bulimia, tienen que ver con la disforia corporal, tienen que ver con la crisis de género, tienen que ver con la experimentación sexual, tienen que ver con la apertura a la violencia. Hay un montón de otros mundos que ve el adolescente contemporáneo que no son inocentes, que son graves. Entonces, este nuevo concepto de crecer de Alicia, el narcotráfico, tú lo podías integrar a un mundo harto más oscuro, donde el sombrerero loco ya no es un bufón, sino que es un guía espiritual que viene de la realidad de lo terrible de crecer. ¿Tú sabes cuál es el anti al país, Alicia en el País de las Maravillas? Hay una película que es muy buena, que es creo que es de Alex de la Iglesia, si no me equivoco, puede ser, no es de Alex, es de, ¿cómo se llama? De Benicio no, tampoco, no es Benicio del Toro. Eh, es uno de los que dirigió Hellboy, eh, un director mexicano, que es como colorín con barbita. Bueno, él hizo una película que se llama El laberinto del fauno. Ay, sí, el otro día estaba hablando con mi hermano de esa película, que dijo que tenía que saber como de la guerra o Tiene algo que de ver con, España. tiene que ver con la guerra civil española, entonces, Y sí me dijo como que tenéis que cachar un poco de eso para poder sí, verla. pero toma prestado de Alicia en el País de las Maravillas, pero cuenta otra historia, con una niña al centro. Sí. Por lo Me dijo tanto, que la niña era como algo del diablo, algo así. no es algo del diablo. La niña es la reina del mundo de las hadas. Ay, no te voy a contar la película si quieres verla, pero es muy impactante la película y tiene que ver con la fantasía y tiene que ver con cómo una niña, porque tú nunca sabes si el mundo de fantasía es verdad o no, si está en la mente de la niña o es parte de la realidad o es un lugar al cual ella se arranca y se encuentra con monstruos bien terribles allá adentro, que no son así de caricatura. Es una película súper buena, es triste, pero es súper potente, y está en el barrio de Alicia en el País de las Maravillas, de niñas que viajan a otros mundos para lidiar con su cuerpo cambiante y creciente. Un pie en la niñez, un pie en la adultez. Entonces tú, Alicia, le deberías dar esa connotación. Por tanto, el Mm. sombrerero, ¿quién es? ¿De qué personaje está compuesto? Puede ser parte vaquero, puede ser parte eh, como el típico personaje que es como un guía silencioso, puede ser un fantasma, puede ser un guerrero postapocalíptico, pero tiene que tener dos cosas, tiene que tener. Tiene que ser un sombrerero y tiene que estar loco, ¿ya? Esas condiciones como que no las podéis perder, son parte Ah, teórica no, del porque es personaje, como la base. son la base, eso no lo podéis traicionar. Entonces cuando tú ponís sombrerero, loco y payaso o bufón, como que de repente estas otras dos como que se apagan un poco y por eso quizá critican mucho el sombrerero de Johnny Depp. Pero si mantenís la idea de que es un sombrerero y está loco, pero en la base es un guía, ponte tú, que guía a Alicia, la protege, le da cautela,
o tiene un vínculo con el gato, quizá podríais trabajar con esos dos personajes y hacer algo, para no extender tanto, el sombrerero y el gato, como dos elementos esenciales narrativos de este nuevo mundo de Alicia. Y, obviamente, diseñar a Alicia. ¿Quién es Alicia? Quizás más parecida a... No sé si te gusta alguna cantante que te guste, que tenga como la onda o el concepto, como la Avril Lavigne, o ¿qué otra cantante chora así como media alternativa? O personaje, o no sé, que como mujer te identifica en tu adolescencia, de algún cómics o de alguna serie animada. Yo sé que Porque yo esta escuchaba chica que era como, como... ¿Mm? yo escuchaba pop, así que no sé, Mm. qué película. No sé, o de alguna serie animada. Por ejemplo, veía ahí esta serie de esta chica como colorina, que era una agente secreto. No sé, ¿hay Ah, sí, sí, alguna sí, personaje mujer que te haya imposible, gustado ¿qué se llama? creciendo? ¿Cómo se llama? Sí. Kim Imposible o Kim Kim Imposible, algo así. Impossible, Kim Possible. Kim Possible, por ejemplo, es un personaje que yo he escuchado, yo no la he visto, pero he escuchado que es interesante, porque es como, ella es como media una héroe de acción, pero al mismo tiempo va al colegio, y quizá hay algo ahí en esta doble vida de ella, de una mujer como con harta agencia, y de enfrentarse a este mundo terrorífico, eh, que le toca transitar, que es la adolescencia, digamos, de alguna manera, el crecimiento. O sea, Y hay ahí, hartas cosas que ahora tiene como ese mensaje así como escondido. Por ejemplo, Hannah Montana, que ella Hannah era Montana. una niña y tenía como miedo al como al mostrarse que era una cantante, que ella era como famosa, que era conocida y Mm. tenía que ser como más grande. Bueno, ahí ese es un lugar bien heavy de una niña estrella, donde tú puedes ser Alicia en el País de las Maravillas. ¿Caché que ya está emergiendo otra historia, Anaíso, no? En nuestra conversación está apareciendo un nuevo Alicia en el País de las Maravillas que tiene que ver, por ejemplo, con una niña que tiene que lidiar con la fama, ponte tú. O una niña que tiene que lidiar con un colegio o un lugar en el que vive donde ella no se siente bien tratada. Entonces ahí es donde aparece la reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas, que puedes hacer tú. Y empieza a dibujar los personajes, saca de internet, mézclalo, empieza a armarte una lámina con distintas versiones del sombrerero y cómo tú lo diseñarías. Se va a parecer más a Mad Max o va a ser más similar a otro personaje. Quiero que sea post-apocalíptico, quiero que esté ligado al mundo del terror de Tim Burton y quiero que sea mucho más oscuro, más negro, Y más ese, el parecido a jinete Jack. sin cabeza, ¿quién hizo esa película? ¿Cómo? El jinete sin cabeza, creo que sí. Jinete sin cabeza también es de Tim Burton y también actúa Johnny Depp. La película igual me gusta, sí. Entonces ahí como que vincular el jinete sin cabeza con el sombrerero loco creo que podría ser interesante también. También Sí, otra podría. conexión quizás que puede ser buena de la cuento original de los hermanos Grimm también. Que es más. Sí, pero Alicia en el País de las Maravillas no es de los hermanos Grimm, es Pero, de Lewis Carroll. pero que tienen una versión también de la Alicia. ¿Ah, sí? Que ¿Tienen una? sí estaba buscando. Que puede ser un poco más Bueno, cruda. a mí me imagino que Lewis Carroll también quizá hizo una adaptación. eh, y no es el cuento original. Generalmente casi todos esos cuentos terminan siendo más crudos. Sí, terminan siendo harto más crudo, es verdad. En efecto. Ya, chiquillos, estamos en la hora, pero por ahí va el trabajo, Anaís, de esta parte. Es como ir tú misma. Tenemos a Benjamín, que le interesa el tema del relato del videojuego, y tú que estás con ganas de trabajar con el concepto del sombrerero y a proponer una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas. Yo lo haría con tres personajes, ¿ah? No me extendería más, lo justo y necesario. Alicia y dos más. Yo creo que el gato y el sombrerero ya tenía un triángulo ahí bien interesante para esta historia. Y Benja también. Trata de ir reuniendo referentes y armando tu relato eh, para que después le demos forma, ¿ya? Ya, profe.
Ya, muchachos. profe. La próxima sesión espero que traigan algo para que corrijamos, ¿ya? Ya. No podemos si no Sí. traen algo. Sí, profe. Y gracias también por la explicación de todo. Ya, pues. Nos vemos entonces. Que estén bien. Voy a cerrar Gracias, la profe. sesión. Cuídese. Chao, Chao, chao. chao.